hermano, segundo libro de Crónicas. Vamos a leer el texto 21. Aleluya. Segundo libro de Crónicas, o libro de las Memorias, capítulo 34, verso 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres, póngale atención a esa palabrita ahí, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Se lo voy a leer otra vez. Andad, es decir, vayan, consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de la palabra del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Señor, añada bendición a su palabra. Puede sentarse. Ya el pastor me presentó en oración. Sé que ustedes han tenido una semana también bastante ajetreada con este tema de escuela bíblica, y pusieron como tema ahí escudriñando las escrituras. Yo quiero ponerle o agregarle a este tema un encuentro con la palabra de Dios. Un encuentro. ¿Por qué le pongo un encuentro con la palabra de Dios? Porque quiero tomar algo interesante aquí, es acerca de lo que es poner atención a lo que Dios nos dejó. Poner atención, empeño, dedicación a la palabra de Dios, y es lo que hoy en día se está faltando, ponerle más atención a la palabra de Dios. Hoy en día hay una carencia, hay una necesidad, hay una hambre de ponerle atención, de escuchar la palabra de Dios. Y lamentablemente hoy en día estamos viendo, esto está demasiado descontrolado. Hoy en día la palabra de Dios es lo que la gente menos quiere escuchar. ¿Por qué digo que es lo que menos quiere escuchar? Porque la gente lo que le interesa es los cultos motivacionales, los cultos donde te dicen lo que a la gente le gusta escuchar, que me profeticen, que me digan que voy a viajar, que me digan que Dios me va a bendecir. Pero a nadie le gusta que le digan: tú tienes que arrepentirte, tú tienes que dejar el camino que lleva, tú tienes que apartarte del pecado, vuelve a la palabra de Dios. Eso a nadie le gusta. Y vemos aquí algo interesante acerca de la vida de Josías, que seguro aquí bastante se ha enseñado, lo han escuchado algunos. La vida de Josías, un jovencito que apenas con 8 años es entronizado, empieza su reinado a los 8 años por motivo de que matan a su padre Amón. Con apenas 2 años de reinado, como no había otro sucesor que lo sucediera en el reinado, pues el último que quedaba era Josías. Por lo tanto, ponen a Josías como rey. Y algo me encanta, y es que este niño, a pesar de ser puesto como un niño, como rey, alguien creyente, alguien que todavía tenía los principios divinos, alguien que todavía tenía la palabra de Dios, alguien que todavía estaba cumpliendo con los mandamientos de Dios, estaba instruyendo a este niño, dice, por el camino de su padre David. Si usted se fija, algo interesante era que David no era su padre. David era su tatarabuelo. ¿Por qué? Porque desde David hasta Josías habían pasado 330 años. Los antecesores de Josías, que era su abuelo Manasés, que duró 55 años en el poder, y su padre Amón, que duró 2 años en el poder, dice que estos reyes hicieron todo lo malo, más que los reyes pasados, en contra de Israel. Habían corrompido al pueblo de Israel, habían sacado la palabra de Dios, se volcaron tras la idolatría, hicieron,
dice lo malo delante de Dios. E incluso que en el mismo altar de Jehová hicieron estatua a Baal, hicieron estatua a Cera. Los mismos utensilios del templo, las cosas del templo, la utilizaron para adorar a los dioses. Los lugares altos donde estaban los altares para adorar a Dios, para hacer sacrificio, lo convirtieron en centros de idolatría. Y por eso Dios le manda un profeta por allá en los tiempos de Jeremías y de Ezequiel, donde le dice: nacerá un hijo, nacerá alguien llamado Josías, que sobre esos altares que se queman, los huesos que se queman, los huesos de los sacerdotes y de los profetas, sobre ese altar se van a quemar los huesos de los sacerdotes, y sobre ellos se van a regar las cenizas de aquellos que corrompieron el altar de Dios. Porque dejaron la palabra de Dios. A su padre, su abuelo Manasés, 55 años corrompiendo al pueblo de Israel. Y luego su padre Amón también hizo lo mismo, peor que su padre. Y Dios permitió que 2 de sus sirvientes de él lo asesinaran, porque no se podía seguir corrompiendo el pueblo de Israel y de Judá. Y esto llevó a que cuando Josías es entronizado, que empieza a traer una reforma, que es lo que está faltando hoy en la iglesia: volver a traer una reforma, volver a traer la palabra de Dios al pueblo. Porque como yo le voy a comentar ahora, dice que empezó a los 17 años, Josías empezó a hacer una limpieza en todo Judá y en todo el pueblo de Israel. Empezó a quitar los lugares altos de idolatría, empezó a limpiar el templo, a sacar las estatuas de Baal, las estatuas de Acera, las estatuas de Moló, y siendo estatua y centro de idolatría, empezó a quitarlo, empezó a hacer una limpieza total en todo el pueblo de Judá y de Israel. Y algo me llama la atención, y es que cuando están limpiando el templo, dice que encontraron el libro de la ley que estaba desaparecido. Casi 60 años que no se le leía la palabra de Dios al pueblo. Casi 60 años que muchos de esos rollos, de esos manuscritos, tuvieron que ser escondidos porque los reyes de ese entonces los estaban quemando. Casi 60 años que no había voz de Dios, no había voz de profeta, no había enseñanza al pueblo, no se estaba cumpliendo a cabalidad la ley de Dios, y el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre Israel. Y dice la Biblia que cuando encontraron el libro de la ley, dice que el sacerdote Hilcia se lo llevó al rey. Dice que Safán, uno de sus servidores, le leyó la palabra al rey. Y algo me llama la atención aquí, es acerca de poner atención a la palabra de Dios. Y es que dice que cuando el rey oyó la palabra de la ley, rasgó su vestido. ¿A dónde estaba escondido el libro de la ley? En el mismo templo. ¿Qué significa eso? Que en la misma casa de Dios no se estaba cumpliendo con la palabra. Que en la misma casa de Dios habían descuidado la ley de Dios. Y hacemos una comparación con este tiempo, donde en las mismas iglesias se ha descuidado la palabra de Dios. Donde este libro, la Biblia, es uno de los libros más odiados por los evangélicos. ¿Cómo así, varón? El libro más odiado por los evangélicos. Claro, la gente no le gusta traerlo a la iglesia. La gente no le gusta que le hablen por la palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4: ten cuidado, porque vendrán maestros, apartarán el oído de la verdad y se volverán a los cuentos, a la fábula, van a entretener a la gente. Le dijo: cuídate de ellos, porque vendrán con apariencia de piedad, pero negarán la verdad de la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Predica lo que está aquí. Que entres a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, empeñate por predicar lo que ella dice. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le está diciendo: no te desvíes de la palabra, porque muchos se van a desviar de la palabra. Y ese es el descuido que hay en muchas iglesias hoy, que ni siquiera para empezar el culto se lee la Biblia. Ya la gente nos hemos acomodado tanto que
que ya no queremos traer la Biblia a la iglesia porque ya la tenemos en los celulares. Aleluya. Pasamos horas y horas en los celulares, pero no duramos ni siquiera 5 minutos con la Biblia. Gloria sea al Señor. ¿Por qué digo que es el libro, uno de los libros más odiados por los cristianos? Porque a la gente mirando el chat no le da sueño. Pasamos horas y horas en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en YouTube. No nos da sueño. Nos sentamos a ver una película y duramos horas y horas viendo una serie hasta que se termine la serie. No nos da sueño. Bueno, a mí me da sueño a veces viendo el video. Pero desde que empezamos a leer la Biblia, nos da sueño, nos da cominilla, algo no se nos pega, de todo se nos pega. Con el único libro que nos da problema para leerlo con esto. A usted no le da problema leer un periódico. A usted no le da problema leer un libro, pero le da problema desde que se sienta a leer la Biblia. Algo le molesta de una vez, porque eso es el diablo, que no quiere que usted lea la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios en las mínimas iglesias están escaseando. ¿Por qué digo esto? Porque nos empeñamos en tener cosas caras, que no es malo. Relojes caros, celulares caros, el último iPhone que todo el mundo está peleando por el 16, cosas buenas. Pero no queremos gastar 350 pesos en un material de escuela bíblica. Estos mensajes no va a producir. Gastamos miles de pesos en otras cosas, pero no queremos buscar una Biblia de 1000 pesos. Ni de 500 ni de 300. Tenemos la Biblia toda vieja, toda rota, llena de letras, toda sucia, calcoma. Esto es lo que primero usted tiene que ponerle atención a la Biblia, a la palabra de Dios. Y fue lo que menos en Israel se le puso atención a la palabra de Dios. El pueblo de Israel debía de cumplir a cabalidad los mandamientos, los estatutos, los decretos que Dios le había ordenado al pueblo, y el pueblo no lo cumplió. Empezando con Moisés, desde allá, desde Éxodo 20, Éxodo 6, Éxodo 3, desde que subieron al monte Sinaí, cuando Dios le dio la ley al pueblo. Aleluya, váyase conmigo a Deuteronomio 6. Biblia, hermano, por favor. Vaya conmigo a Deuteronomio 6. Para que usted vea qué Dios le dice y qué dejaron de hacer. Deuteronomio 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Dios está mandando que la Biblia, o la Torá, que era en ese entonces, los primeros 5 libros de la Biblia, llamados el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia, le dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas andando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal entre tus manos y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Era un estricto cumplimiento a la ordenanza de Dios. Debían de guardarla, ponerla en práctica, atesorarla, enseñársela a sus hijos y a los hijos de sus hijos, pensando y meditando en ella cuando te acuestes, cuando te levantes y cuando andes por el camino y cuando estés en tu casa. La vas a poner como una señal entre tus ojos, como una señal entre tus manos. La vas a poner en la casa y en todas partes donde puedas ponerla. Era para que la palabra de Dios no se perdiera. Era para que el pueblo mantuviera la costumbre de guardar y poner por obra la palabra de Dios, porque debían de enseñársela a las próximas generaciones. Por eso es que cuando la palabra de Dios deja de enseñarse, surgen generaciones sin conocimiento de Dios. Y tenían que enseñarle a cabalidad los estatutos de Dios para que las próximas generaciones fueran creciendo con conocimiento del Dios que hizo todo el universo y lo creó a ellos y lo sacó de allá atrás de Egipto. Debían, por eso los niños, los judíos hoy en día, algunos lo usan literalmente, que andan con una cinta amarrada de la mano derecha, con un texto bíblico de allá de la Torá. Otros usan
una cajita en la frente amarrada con un trozo de la Biblia también, con un trozo de la Torah. Esto es para que a ellos nunca se les olvide la promesa de Dios. Pero hoy en día nosotros como cristianos usamos la Biblia, pero estamos muy alejados de la Biblia. Vaya al capítulo 11. Verso 18, capítulo 11, verso 18. Vuelve Dios y se lo recuerda a través de Moisés. Por tanto pondré esta mi palabra en vuestros corazones y en vuestras almas, y las ataré como señal en vuestras manos, y serán como frontales en vuestros ojos, y las enseñaré a vuestros hijos, hablando en ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardares, dice, cuidadosamente todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para que lo cumpla. Y dice, y si amaren a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y sirviéndole a él, Jehová dice, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y les poseeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Usted está viendo los requisitos que Dios le estaba dando para que el pueblo fuera bendecido, para que sus días fueran numerosos sobre la tierra, para que en todo lugar que ellos fueran les fuera bien, y Dios iba a ser su Dios, Dios le iba a dar la victoria, Dios estaría con ellos si guardaban la palabra de Dios. Era así lo guardaban. Es decir, que si a nosotros hoy en día no nos está yendo bien, tenemos que revisar la palabra de Dios. Si a usted en la vida no le está yendo bien, vaya a hacer una revisión a ver qué me está pasando que no me está yendo bien. Posiblemente no estamos cumpliendo con lo que Dios dijo en su palabra. Este era el mal que venía sobre todo Israel, que Josías tuvo un arrepentimiento de esta manera. Lo que han leído de Deuteronomio 28, le encanta leer los primeros versos donde habla de todas las bendiciones. Verso 1 al 14, que le habla de todas las bendiciones, pero nadie lee los requisitos para que a la gente fuera bendecido. La gente pasa por alto que dice ahí que si tú guardas los mandamientos, que si tú escuchas y pones atención a la palabra de Dios, van a venir sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán. Y escuchamos a la gente que dice que Dios será cabeza y no cola. La gente dice mucho ese texto, pero nadie quiere leer los textos más para arriba que dice, si cumple, si obedece, si guarda los mandamientos de Jehová tu Dios para cumplirlos y ponerlos por obra. Nadie lee esos textos. Esos textos no le gustan a la gente. Son los principios divinos para que a la iglesia nos vaya bien. Son los principios divinos para que a nosotros nos vaya bien. Es como dice ahí, 3 veces en Deuteronomio 28 le dice, si guardares atentamente los mandamientos de Jehová tu Dios. 3 veces se lo dice. Si guardares. Y ahí usted va a leer todas las bendiciones de la obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que el pueblo no obedeció, a los mandamientos que Dios le dio. Lo primero es que cuando Dios le da la tabla de la ley a Moisés, le dijo una cosa por un oído y el pueblo, la palabra que Dios le dijo le salió por otra. ¿Por qué? Porque en el capítulo 20 de Éxodo le dijo al Señor tu Dios, adorará y a él solo servirá. No te hará imagen delante de mí, de ningún otro Dios, ni de cosas que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo de la tierra. Ahí le da una serie llamado los 10 mandamientos. Eso se lo dijo en el capítulo 20, ¿verdad? Pero en el capítulo 32 en adelante, el pueblo hizo un becerro de oro. Se le olvidó la palabra, se le olvidó la ley. Le dijeron no adoren a dioses y fue lo primero que hicieron en el capítulo 32. Estos fueron los dioses que nos sacaron de Egipto. Se le olvidó la palabra, se le olvidó la ley. Por eso es que la iglesia no puede dejar de estudiar la palabra. El texto que ustedes tienen en Juan 5:39, que si no se lo ha aprendido de memoria, apréndanse lo que dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo estaba diciendo: vayan al Antiguo Testamento y todo lo que dijeron los profetas está ahí hablando de mí.
es lo que estaba diciendo. Escudriñar. Vayan a estudiar allá la ley. Todo lo que dijo Moisés, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dijeron los salmos, todo lo que se habla ahí, están hablando de mí. Yo soy esa verdad. Yo soy esa palabra. Ellas son las que van a testificar que yo soy real. Ellas son las que van a decir que todo lo que se anunció se está cumpliendo en mí. Entonces eso es lo que nosotros no queremos estudiar. ¿Cómo vamos a tener conocimiento de quién es Dios si no estudiamos la ley de Dios? ¿Cómo la iglesia va a tener conocimiento de Dios si no sabemos quién es Dios? Si no queremos estudiar la palabra de Dios. No queremos venir a un estudio bíblico. La gente hay que estarlos llamando, hay que estar peleando por la gente que no vienen a los estudios bíblicos. Hay que estar peleando con la gente para que estudien la Biblia, que ni siquiera a una escuela bíblica vienen. Hay que estar peleando con la gente para que ponga atención a la palabra de Dios. Este libro no es un libro cualquiera. Aparentemente parece un libro cualquiera. No tiene ningún poder ahí. Pero cuando usted lo lee se da cuenta que Dios va a transmitir su mensaje a su vida. Cuando usted lo abre se va a dar cuenta que tiene vida. Ellas dicen que son vida, son verdad, son luz. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie ve al Padre si no es por mí. Es la palabra. Cristo es la palabra revelada a la humanidad a través de las escrituras. Juan 1 dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces tenemos a Dios en la mano y usted anda buscando profetas por ahí para que le hablen. Tenemos a Dios en nuestras manos y andamos detrás de profetas para que nos lean el futuro, porque ahora andamos detrás de los adivinos. Andamos detrás de los brujos cristianos para que nos lean las tazas, la baraja, el horóscopo, el tarot, los signos zodiacales. Sí, porque ya nadie quiere leer la Biblia. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué verá lo que dice Pedro aquí? ¿Qué le dice Pedro? En su segunda carta, su capítulo 2. Gloria a Dios. Dice ahí, en el capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Como dijo, tenemos también la palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana resplandezca, alumbre en vuestros corazones. Dice la palabra profética más segura. Te está diciendo que cualquier palabra que venga por ahí puede fallar. Pero la Biblia no te va a fallar. Cualquier profeta por ahí te puede dar un cuento, te puede dar profecía para entretenerte, para emocionarte, para que lo vuelvan a invitar, para vaciar tu bolsillo. Pero ahí te dice que ponga atención a su palabra, porque ellas son la palabra profética más segura. También dice Timoteo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, dice que la palabra de Dios, dice la Biblia, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que no fueron los hombres que se la inventaron, que no fui yo que la escribí. Dice ahí que todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Dice ahí, para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, no, es que no queremos prepararnos en la palabra. Es que no queremos, porque si ella dice que fue inspirada por Dios, que es útil para restaurar mi vida, para enseñarme, para corregirme, para que yo sea perfecto, para que yo sea preparado para toda buena obra, entonces tengo que poner empeño al estudio de la palabra. Aleluya. Saque tiempo para la palabra, porque eso nos va a evitar a nosotros a pasar vergüenza allá afuera.
Por eso que tantas religiones, tantas doctrinas que se han levantado, tantas sectas religiosas, tanta gente haciendo daño ahí afuera, porque no quieren estudiar la palabra. Cuánta gente hablando disparate, basura ahí afuera. Hablan de todo, predican de todo, menos lo que dice la palabra. ¿Por qué yo le hablé de Josías? Porque Josías se dio cuenta que el pueblo estaba mal. Estaban mal porque dejaron la ley de Dios. Y fue y mandó a buscar mandó a sus servidores, a sus mensajeros, a que hablaran con una profeta llamada Hulda, a que le hablaran, a que le preguntaran a ver qué Dios decía del pueblo, porque dice que sus padres no guardaron la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Dice, va a venir mal sobre nosotros porque nuestros padres no guardaron lo que yo le leí ahorita. No le pusieron atención. Dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Gloria a Dios. Y por eso era que el pueblo, si usted empieza a leer, no salían de una esclavitud. No salían bueno, ejemplo, Jueces. Ahí habla de todas las esclavitudes que Dios tenía que sacar por causa de no guardar la palabra de Dios. El pueblo, cuando no guarda la palabra de Dios, cae bajo esclavitud de la ignorancia. Cualquier cosita nos hace a nosotros perder la visión y el enfoque de lo que Dios nos ha trazado. Aleluya. Por eso dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque desecharon la ley de Dios, desecharon la palabra de Dios, desecharon el sacerdocio, desecharon el mensaje que Dios le dio para que debieran de transmitirlo a las próximas generaciones. Por eso en Josué 1:8 Dios le dice, le recuerda otra vez lo que le dijo a Moisés: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aleluya. Eso es para nosotros también. Aleluya. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Estaremos nosotros haciendo eso? ¿O estamos perdiendo el tiempo en otra cosa? ¿O andamos con la Biblia bajo el brazo para que digan que somos evangélicos? Nunca, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo te salga bien, le dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese era el requisito. Si haces lo que dice la palabra, si cumples con las escrituras, a donde quiera que tú vayas te va a ir bien. Si meditas en ella día y noche, ese es algo que yo sé que a la gente no le gusta leer. Ahí le está diciendo, debes de meditar. Salmo 1, verso 2 y 3, que dice que el hombre, el varón, el joven, dice que medita en ella, que se deleite en la ley de Jehová y medita en él de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es si hace lo que dice la palabra. Dice, si meditas, si te deleitas en la palabra, serás como un árbol junto al río. El Señor compara la iglesia a nosotros como un árbol. Dice que será plantado junto a la corriente de las aguas. ¿Quién es esa corriente? El Espíritu Santo. Él dijo, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. El Señor le dijo a la samaritana, yo te quiero dar un agua que va a saltar para la vida eterna. Está hablando del agua del Espíritu. Vas a ser plantado junto a corrientes de agua. Y dice, vas a dar tu fruto en tu tiempo. ¿Cuáles son esos frutos? Tus acciones, tu testimonio, tu vida espiritual. El reflejo de la vida santa. El reflejo de un varón que anda en la palabra. Dice, va a dar su fruto en su tiempo. Los frutos que habla Gálatas capítulo 6, Hay el 5 en los últimos versos, que habla de los frutos del Espíritu, pero también habla de los frutos de la carne. ¿Cuáles frutos estamos dando? ¿Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu?
Ahí dice que da su fruto en su tiempo. Lea hacia Gálatas que ahí le dice los frutos. Y sus hojas no van a caer. Está hablando de tu testimonio. Dios no lo dejará caer por tierra. Y todo lo que hace prosperará. En todo lo que emprenda te irá bien. Es si guardamos sus mandamientos. Es si guardamos su palabra. Mateo capítulo 7 verso 24 en adelante habla de la prudencia y de la imprudencia. ¿Cómo así? Dice: cualquiera que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente. Prudencia, que quiere decir estar preparado, apercibido, atento. Dice que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Él le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es esa roca? Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. ¿Quién es esa piedra? Cristo. Por lo tanto, Él dice que edificó su casa sobre Cristo. Cuando viene el río, soplan viento y dan con golpe, con ímpetu, con fuerza contra aquella casa. No va a caer porque está cimentada en la palabra que es Cristo. Estoy hablando de Biblia, no le estoy hablando cosas que yo me inventé. Edificó su casa sobre el fundamento que es Cristo, la palabra, la roca. ¿Cuáles son esos vientos que van a venir? El mundo allá afuera que te va a querer arrastrar. Las voces de allá afuera que van a querer arropar tu vida, van a querer golpearte para que te vayas. Pero si estás en Cristo, fundado en su palabra, no va a caer. Pero dice: cualquiera que me oye esta palabra y no la hace. Los que no vienen a la iglesia, los que nada más vienen los domingos a la iglesia, los que no les gusta la escuela bíblica, los que no les gusta leer la Biblia, dice: los compararé a los hombres insensatos que edificaron su casa sobre la arena, sobre la barranca, sobre la vamos a Dios mío. No, por aquí no hay. Sobre la barranca, sobre la arena, sobre el lodo, a la orilla del río. Dice que cuando viene el río y soplan los vientos y dieron contra aquella casa, dice, fue grande su ruina, porque no estaba cimentado en la palabra. Imprudencia. Un hombre insensato, imprudente. Oiga, la Biblia llama insensato a aquellos que no se preocupan por la palabra de Dios. Gloria a Dios. La Biblia llama insensato a aquellos que se han olvidado de la ley de Dios. Cuando Josías escucha que viene todo este mal, que es el mal que yo creo que ha llegado también a estos últimos tiempos a la iglesia, con tanto desorden que estamos viendo, y por eso hoy en día, miren, estamos viendo cosas, es por esto, porque se ha perdido el respeto a la palabra, se ha perdido la pasión, el amor por la palabra, hemos descuidado la palabra. Usted está ahí oyendo, mire, iglesias homosexuales, pastores homosexuales, cristianos homosexuales dentro de la iglesia, gente que la iglesia es una cosa pero allá afuera son otra. Mire, eso es un desorden, que Dios tenga misericordia. Porque se está enseñando de todo menos la palabra. Dice que Josías, la profeta, le dijo: vayan, díganle que viene mal sobre Israel. Van a venir todas las maldiciones que están escritas en este libro. Está hablando de Deuteronomio 28, verso 15 en adelante. Léalo en su casa cuando tenga tiempo. Todas las maldiciones que le van a caer encima por no poner en práctica la palabra. Cuando le leyeron todo esto a Josías, que él mandó a consultar a aquella profeta, ella le dijo: mira lo que va a venir sobre ustedes, todas las maldiciones que están en el libro, porque dejaron de cumplir lo que dice el libro. Gloria a Dios. Pero algo interesante sucede, y es que ella le dijo: pero dice Dios que al rey que mandó a consultarme, dígale a él, por cuanto se humilló, por cuanto rompió su vestido, símbolo de llanto, de dolor, de arrepentimiento, de humillación, dígale a él que él no va a ver todo el mal que yo traigo sobre Judá, ni tampoco su reino, sino que él va a descansar con sus padres en paz, y no va a ver todo el mal que yo traeré sobre Judá y sobre Israel. Josías apenas tenía unos 25 años
cuando hizo esta reforma y mandó a limpiar la casa de Dios y mandó a consultar a Dios acerca de las palabras del libro, cursabas unos 25 a los 30 años ya. Eso debemos de hacer nosotros. Volver a arrepentirnos. Volver a la palabra. Porque nos hemos desviado de la palabra. Volver a tener un encuentro con la palabra. Si usted lee Nehemías, a mucha gente le gusta el libro de Nehemías, capítulo 8. Usted va a ir a Nehemías y va a ver que dice que cuando el pueblo estaba acabando de salir de un cautiverio de todavía 70 años que habían sido esclavizados bajo los babilonios. Ahí se encontraba en ese periodo Jeremías, se encontraba Ezequiel, se encontraba Daniel en esos periodos de esclavitud. Dice la Biblia que cuando le llega el tiempo que reunieron casi 500,000 de gente, dice que el pueblo estaba atento en un lugar, y dice que los escribas, los sacerdotes, los levitas, todos estaban ahí esperando que Nehemías y Esdras leyeran la palabra de Dios al pueblo, leyeran la ley al pueblo. Y dice que desde el alba, las 6 de la mañana, hasta el mediodía, el pueblo estuvo atento en su lugar, escuchando el libro de la ley. Hay una palabra aquí me llama la atención: desde el alba. Es decir, desde que el día amanece hasta el mediodía. No era como estamos nosotros aquí techados. Era en el aire libre, en el desierto, bajo un sol candente a más de 40 grados. Dice que estaban allí desde el alba hasta el mediodía. Y los escribas, los sacerdotes, los que estaban allí, los servidores, dice, hacían entender al pueblo la ley. Desde el más grande hasta el más chiquito. Casi 7 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde, escuchando la palabra de Dios. Y hoy en día, de que nos dan las 9 de la noche en un culto, a la gente se le acaba el paquetico y se le va la señal. A la gente a las 9 de la noche se le va la señal. Gracias a Dios que empezaron temprano. Dejan el culto vacío. A las 9 de la noche a la gente se le acaba el paquetico. ¿Cómo así? Sí, ya queremos irnos, llegamos tarde y queremos irnos temprano. Empezamos a mirar ahora, predicador acaba que quiero ir a ver la novela. Pero hoy es sábado, hoy no hay novela. Predicador acaba que me quiero ir, la cena la dejé puesta. Predicador termina. Ay, pero ese hermano está durando demasiado con ese devocional, que no va a acabar nunca. Porque nos hemos desinteresado de las cosas de Dios. Tenemos la iglesia como un pasatiempo, como un hobby. Déjame ir a la iglesia a ver qué Dios me dice. Pero no voy porque Dios, yo quiero humillarme, yo quiero arrepentirme, yo quiero estar ahí porque yo quiero una palabra de transformación. Yo quiero que Dios me ministre para salir restaurado del culto. Pero a veces la gente llega a la iglesia y se ve endemoniado. Sí, porque la gente le pone atención a todo menos a la palabra de Dios. Dice que el pueblo tenía allí hambre, sed, que se escuchara por lo menos todos los años. El sacerdote tenía que leer la palabra de Dios al pueblo. Los padres eran los responsables de leer la palabra de Dios al pueblo todos los días. Pero todos los años se hacían diferentes fiestas. Y en una de estas fiestas, el sacerdote, los escribas, los levitas, reunían a todo el pueblo y leían la palabra de Dios al pueblo y se la enseñaban. Gloria a Dios. Todos los años. Para que el pueblo no olvidara la ley de Dios. Para que el pueblo no olvidara la palabra de Dios. Y le enseñaban, dice claramente, que ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, se la interpretaban. Escudriñar, interpretar, estudiar, analizar el texto, a ver qué era lo que estaban leyendo, explicando. Dice que los sacerdotes, los levitas que estaban ahí, explicaban la palabra de Dios al pueblo. Por eso es que hay que venir a la escuela bíblica, porque aquí se le explica al pueblo la palabra. Lo que usted no entiende, lo que usted no sabe, aquí se le explica.
Pero ni eso la gente quiere. Por eso es que hay tanta doctrina ahí, por no querer estudiar. Porque le dan otro sentido a la palabra que no es el que la Biblia quiere enseñar. Por eso tenemos un llamado, iglesia, a estudiar. Apocalipsis 22:7 dice: bienaventurados los que guardan la palabra de la profecía de este libro, en ella es escrita, porque el tiempo está cerca. Te llama bienaventurado si guardas, si pones en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que nos está faltando a nosotros, poner en práctica la palabra. El Salmo 119, si usted va a ver que ahí dice la excelencia de la ley de Dios. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Y todos ellos, todos los 176 versículos, usted va a ver que terminan en la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, los mandamientos de Dios, el dicho de su boca. Todos los versículos terminan hablando de la ley de Dios. Gloria a Dios. Es un texto que nos hace empeño a nosotros a poner atención a lo que ella nos está diciendo. Porque por eso es que el mundo hoy está tan desenfrenado, porque dejó de ponerle atención a la palabra. Por eso es que el mundo hoy está como está. Por eso es que hoy hay muchas iglesias tan corrompidas, parecen de todo menos iglesias, porque dejaron de ponerle atención a la palabra de Dios. Por eso Josías, gloria a Dios, cayó bajo un profundo arrepentimiento, porque todo el pueblo que estaba antes de él dejó de ponerle atención a la palabra de Dios. Cuando la profeta le dijo todo lo que venía, mandó a arrepentir a todo el pueblo de Judá. Mandó a todo el mundo a poner atención a la palabra, trajo una reforma y hizo que obligado todo el mundo tenía que poner en práctica la palabra. Obligaron al pueblo, dice, a cumplir la ley de Dios. Y dice que mientras Josías estuvo vivo, nunca el pueblo se apartó de la ley de Jehová. Gloria al Señor. Pero algo sucede y es que Josías muere y el pueblo vuelve y se desvía. Moisés muere, el pueblo también se desvió. Los profetas morían, el pueblo volvían para atrás. ¿Qué problema es este? ¿Qué problema? Que alguien que mantuvo el pueblo bajo el camino derecho, y tan pronto alguien muere o el líder muere, el pueblo vuelve al camino equivocado. Por eso es que Dios vivía castigando al pueblo, porque no bien los sacan de allá de Egipto, en el desierto quieren volver para atrás. La gente de hoy en día tiene ese problema. Dios nos saca de Egipto y aún en la iglesia queremos volver para Egipto. Queremos hacer las cosas que hacíamos en Egipto otra vez. Y eso, mira, el pueblo más bendecido, el pueblo que debiera de... Por eso están así hoy Israel como están, bajo bomba, bajo ataque, bajo problemas. Toda esa zona por ahí es porque dejaron a Dios. Ese pueblo, mire, debiera de ser el pueblo más respetado de la tierra, más cristiano de la tierra, porque una gente que vieron a Dios sacándolo con mano poderosa de Egipto, vieron a esa plaga que mano, cosa humana no la había visto jamás. Vieron, yo creo que el milagro más grande, vieron como el mar, esas dos montañas de agua se le abren para que el pueblo pase, y aún así pasando el pueblo se olvida de Dios. Gloria a Dios. Con un milagro así tan grande, que ni a nado se podía cruzar. No lo cruzan bien, ya el pueblo se olvida de Dios. Viendo maná caer 40 años del cielo, viendo la ropa que no se le dañó, no tuvieron que coser ropa, ni hacer ropa, ni zapatos, sino que la ropa crecía con ellos. Nunca se enfermaron mientras estuvieron en el desierto 40 años. Dios dándole agua en el desierto donde no hay agua por 40 años. Dios dándole codornices, carne en el desierto donde no hay nada. Dios cubriéndolo a ellos con una columna de nube en el día para que el sol incandescente que sube a los 100 grados en el desierto no lo consuma, no lo queme. Y en la noche que la temperatura desciende a menos 5 grados de temperatura, le pone una columna de fuego, y ni aún así el pueblo se arrepentía. Ni aún así el pueblo cumplía la palabra de Dios. Y hoy en día nosotros parece que estamos por el mismo camino, viendo tantas maravillas de Dios. No queremos cumplir con la palabra de Dios.
No queremos cumplir con la ley de Dios. No queremos obedecer a la palabra. No queremos cumplir con los dichos que Dios ha dicho. Por eso Pablo dijo, cualquier otro que viniera anunciando otro evangelio que no sea este, sea anatema. Cualquiera que venga, dice, ni siquiera lo acepte en su casa. Y hoy en día cualquiera nos estruja por ahí una palabra y ya se la creemos y hasta queremos irnos de la iglesia. Porque allí ya me enseñaron otra cosa. Ellos son los que están en la verdad. Nosotros aquí somos todos religiosos. Vámonos para allí, que allí no me dicen esto. Santo Dios. Yo voy para allí porque allí es que está la verdad. Porque estamos escuchando espíritus engañadores de demonios. Porque no queremos. Santiago dice que escucha atentamente la palabra de Dios y no dice y la pone en práctica y no se olvida de cómo era, sino que pone atención a la ley de Dios. Este será bienaventurado en lo que hace. Somos bienaventurados si ponemos atención a la palabra. Somos bienaventurados si en estos días que usted tuvo el aprendizaje de la palabra, varios mensajes aquí se estuvieron dando en la semana, que esto no se le entre por aquí, le salga por aquí, ya pasó en vez de la Biblia, ya voy a tirar la Biblia en una esquina. Que estos días de escuela bíblica le haya servido al pueblo para algo, para crecer en la palabra, para crecer en el discernimiento, en el estudio, para crecer en la obediencia. Que cuando vengan aquí, cualquier predicador venga aquí y esté predicando, usted lo consulte, como los hermanos de Berea, que mientras Pablo predicaba consultaban a ver si lo que Pablo decía era verdad. Porque hoy en día a todos le decimos amén. Viene un predicador, amén, eso es de Dios, gloria a Dios, sin saber qué es lo que el predicador está diciendo. Y cuando viene a ver el predicador maldiciendo a todo el mundo, mandando a todo el mundo al infierno, usted amén a eso. Porque no queremos poner atención a la palabra. Póngase de pie. Yo sé que usted está cansadito. Iglesia, vamos a poner más atención a la palabra. Gloria a Jesús. Vamos a hacer lo que hizo Josías. Vamos a volver a la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Búsquela donde la dejó. Si no traía su Biblia, vuelva a traer la Biblia a la iglesia. Amén. Antes, tiempo atrás, ya eso no se usa ahora. Que si uno iba para el trabajo, para la escuela, para la universidad, uno se enganchaba la Biblia encima y usted veía a los muchachos con su Biblia bajo el brazo en la escuela, en todas partes. Ya no, ya. ¿Para qué vamos a llevar eso para el trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué la voy a llevar a la escuela? ¿Para qué? ¿Para qué la voy a llevar al coro, al grupo? ¿Para qué? Ya eso no se usa. Ya esto está desapareciendo en muchos lugares. Ya esto no se está usando. Ya lo que están usando es tablets y celulares. Porque ya la Biblia, esto, ya la gente se lo encuentra que pesa mucho. Ya la gente se lo encuentra que esto es incómodo. Gloria a Jesús. Ya la gente se lo encuentra que esto pesa. ¿Qué Dios dirá de nosotros? Gloria a Dios. ¿Qué Dios piensa de nosotros? Alabado sea. ¿Cómo Dios nos está mirando? ¿Estaremos nosotros como iglesia obedeciendo a su palabra? Santo Dios. ¿Estaremos nosotros poniendo en práctica la palabra para que me vaya bien? ¿O tengo la palabra olvidada? Gloria. La leo quizá una vez a la semana, una vez al mes, o se me pasan 2 y 3 meses que yo no pasé por la Biblia, que no leí un capítulo. Yo estoy tomando una rutina diaria, es que yo grabo un capítulo diario de la Biblia y lo subo a las redes. Y también en vivo leo un libro de la Biblia. Hoy leí mi texto diario, la lectura diaria, pero también en vivo leí el Salmo 119, los 176 versículos ahí en vivo, para que la gente la escuche. Porque si le damos un mal uso a la palabra, a las redes sociales, vamos a dar un buen uso con la Biblia. Gloria. Estoy leyendo un texto diario y se lo publico en las redes. Algunos aquí quizás no han visto, pero también se la estoy leyendo en vivo. Es para que alguien le ponga interés a escuchar la palabra. Porque Él lo dice, ese texto: ellas son las que dan testimonio de mí. Así es.
Bienaventurados, dijo Jesús, los que guardan la palabra de la profecía de este libro. Levanta tu mano y adora al Señor. Gloria, santo eres Dios. Santiago capítulo 1 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, dice. Es decir, que si usted es de los que dice, no, que yo no tengo conocimiento, que yo no sé estudiar, que yo no sé leer la Biblia, pídale a Dios sabiduría, porque conozco gente que no sabe nada de letra, pero Dios lo enseñó a leer la Biblia. Gloria. Aquí en esta iglesia hay personas que aprendieron a leer, a estudiar, leyendo la Biblia. Hay poder en las escrituras cuando usted empieza y pone empeño en ella. Cuando usted pone interés, carácter con la palabra, ellas van a hacer que usted tenga vida. Ellas van a hacer que usted aprenda, que usted adquiera conocimiento, que usted alcance la excelencia, que usted alcance la sabiduría de Dios. Pero ponga empeño en la palabra. Aleluya, gracias. Te adoramos, Jesús. ¿Alguien puede adorar a Dios un momento? ¿Alguien puede pedirle a Dios que le dé sabiduría para entender su palabra, para leer su palabra? Alguien en este momento puede pedirle a Dios: dame sabiduría para leer tu palabra. Dame entendimiento en tu palabra. La Biblia dice que a la virtud que añada conocimiento, y al conocimiento añade dominio propio. Ese texto Sócrates se lo dice muchas veces. Al conocimiento añádele dominio propio, para que no te vayas a desenfrenar y creerte que sabes más que todo el mundo. Seamos obedientes a la palabra. Padre, te bendecimos y te adoramos. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a leer tu palabra y a ponerla en práctica. Padre amado, te pido que tú bendiga este pueblo que estuvo esta semana, Señor, estudiando, escuchando, aprendiendo tu palabra. Padre amado, que puedan ser hacedores de la palabra y no solamente oidores y que se olviden de ella, sino que puedan poner en práctica lo aprendido. Que puedan poner en práctica las enseñanzas de todos estos días, de todos los predicadores que hablaron tu palabra. Que todos puedan, Señor, hacer uso de lo aprendido. Padre, ayúdanos